Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Desafortunadamente, con la desmonetización del canal estos se quedarán por unos meses, pero independientemente, gracias. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Consecuencias, capítulo 5. Lucifer tiene miedo. Es curioso pensarlo. El diablo tiene miedo. Pero el diablo siempre sabe lo que pasa cuando se enfrenta a Dios. Siempre pierde. No importa lo que planee ni a quien traiga al rebaño, su padre siempre triunfa. Desde la antigüedad hasta la actualidad, fue Dios quien triunfó, no el diablo. Como solían decir los hijos de Adán, siempre fue el bien el que triunfó al final. Lucifer se burló. ¿Qué sabían de él? Fue Lucifer la víctima, quien intentó hacer las cosas mejor, no Adán. Fue él, Lucifer, el lucero del alba. Adán, 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 siempre se trata de Adán. Susurró Lucifer enojado mientras caminaba de un lado a otro por su oficina. Sus propios hermanos y su padre lo castigaron por ese desperdicio de polvo. Lilith lo abandonó por culpa de Adán, a pesar de que éste le dio un reino para gobernar. Eva usó sus nuevos poderes para aterrorizarlo. Caín destruyó muchos de sus proyectos, y la lista seguía y seguía. Incluso muerto, Adán solo le causó problemas. Su hermoso palacio tenía un agujero que tuvo que arreglar porque uno de sus pequeños bastardos montó en cólera solo porque Lucifer finalmente se deshizo de su patético padre. Lucifer gruñó, recordando cómo eso había angustiado a Charlie. Si Satanás hubiera sido su hijo, habría. Espera, ¿en qué demonios estoy pensando? Pensó Lucifer con horror. Hacía siglos que no pensaba en algo así. Por fin se había librado de ese sentimiento repugnante que sentía por ese patético humano, así que ¿por qué? Lo siento, él. Es que, no te veo así. Basta. Amo a Lilith, no a ti. Basta. Lucifer gruñó al cambiar de forma. Sus pies se transformaron en pezuñas, le crecieron cuernos en la cabeza y le emergieron alas en la espalda. Alas que antes eran de un azul puro, ahora eran de un rojo intenso. Se giró hacia un espejo y cambió de nuevo. Su apariencia caída había desaparecido, y ahora Lucifer tenía forma de mujer. La mujer frente a él era hermosa en todos los sentidos, con caderas, pechos y un trasero que habría vuelto loco de lujuria a cualquier hombre o mujer. Lucifer no juzga. Pero a Adán no le importó. Ese idiota había elegido a Lilith en lugar de Lucifer, y mira lo que pasó. Al final, lo traicionó con facilidad. Claramente, no amaba a Adán tanto como Lucifer. ¿Y Eva? De alguna manera, era aún más tonta que Lilith, aunque Lucifer debe admitir que se pasó un poco con ella. Ella también traicionó a Adán al final, pero si Lucifer hubiera sido la esposa de Adán, nunca se habría descarriado. Lo habría tratado como a un rey, le habría dado todas las riquezas y comodidades que Adán merecía. Entonces, ¿por qué no lo eligió? Lucifer lloró al recuperar su forma masculina. Se esforzó tanto por olvidar su primer amor, pero no pudo. Nunca pudo. Adán había sido su primer amigo verdadero, su primer amor, su primer desamor. Podrían haber vivido una vida llena de belleza. Lucifer se secó las lágrimas con rabia. Sí, podrían haber sido hermosos y felices juntos. Adam y Charlie podrían haber sido padre e hija. Lucifer aún podría ser uno de los Sharim, y no gobernaría un reino de fracasados y miserables. Todo habría salido tan bien, así que ¿por qué Adam no lo eligió? ¿Por qué eligió a Lilith, quien lo abandonó fácilmente, en lugar de a Lucifer, quien habría estado a su lado pase lo que pase? Podríamos haber sido tan felices, susurró Lucifer mientras se sentaba en el suelo, completamente derrotado. Ya no podía hacer mucho. Sus ejércitos se componían de lo que podía reunir en el círculo del orgullo, y ya no eran lo que eran en el pasado. Los Ars Goetia estaban debilitados, y solo unos pocos sabían luchar de verdad. Los pecadores también eran inútiles. No podrían luchar ni siquiera contra un ángel de las órdenes más bajas del cielo. Si pudiera convertir a uno solo de ellos en un archidemonio, serían útiles, pero necesitaría muchas almas para eso. ¿Qué podía hacer? Espera, ¿esa mujer de auto algo no tenía acero angelical? Pensó Lucifer mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. Fue gracias a esa señora suprema que Charlie logró matar a tantos exorcistas. Ella le había proporcionado a su patito las armas necesarias para luchar contra la tiranía del cielo, y podría volver a hacerlo, sobre todo si su rey se lo exigía. Lucifer sonrió. Sí, eso serviría. ¿Y qué si su padre regresaba al cielo?
El viejo no intervino la última vez que fue a la guerra, así que ¿por qué lo haría ahora? Y sobre todo por Adán, a quien abandonó igual que hizo con Lucifer. Lucifer tendría que tomar algunas decisiones, pero podría fácilmente conseguir que su ejército se armara con acero angélico. También podría considerar rituales a gran escala que pudieran resucitar al menos a un archidemonio para que luchara bajo sus órdenes. Se necesitaría un gran sacrificio para traer de vuelta a uno solo de ellos. Fueron abatidos por las armas más poderosas jamás creadas en toda la creación, que los redujeron a su esencia, vagando por el infierno sin mente ni voluntad. Pero el hecho de que su esencia aún existiera siempre planteaba la posibilidad de que pudieran resucitar si se les otorgaba el poder necesario para reconstruir sus cuerpos físicos. Lucifer jamás se había atrevido a intentar algo así, especialmente después de la guerra que libró y perdió. Los archidemonios siempre habían sido demasiado salvajes y orgullosos como para que él pudiera controlarlos adecuadamente, siempre creyendo que merecían reinos y ciudades dedicados exclusivamente a ellos, como si se lo merecieran. Todo lo que hicieron en sus vidas posteriores fue demostrar hasta dónde eran capaces de llegar los humanos por el poder. Al final, ya ni siquiera se les consideraba humanos, sino solo otro tipo de monstruo que debía ser aniquilado para el bien de la humanidad. Mejorar la humanidad, pensó Lucifer con una mueca mientras se levantaba y tomaba su teléfono para hacer unas llamadas. Les di todas las herramientas que necesitaban, además de mis gloriosos consejos, y todo lo que hicieron con ellos fue causar más y más caos y muerte. Nunca valieron nada. Pero claro, vinieron de Eva en lugar de mí, así que supongo que siempre estuvieron destinados a fracasar en todo lo que intentaran. En verdad, si Lucifer hubiera sido elegido como esposa de Adán, habría hecho un trabajo mucho mejor. Incluso podría haberle dado a sus hermanos patitos. Oh, Char Char, pensó Lucifer con desaliento al recordar el estado en que había dejado a su hija. Ella ya no le hablaba y se negaba a salir de su habitación e incluso a comer. Tuvo que ordenarle a su novia que la alimentara, pues su patito aún confiaba lo suficiente en ella como para no sentir repulsión por su presencia como la de Lucifer, un hecho que Lucifer no podía comprender. ¿Acaso no veía que todo lo que hacía, lo hacía por el bien de su familia? Merecían algo mejor que el infierno, merecían el paraíso, merecían vivir como los gobernantes que son. Pero no, Charlie no lo veía así. Ella veía sus acciones como monstruosas en lugar de justas. Al final, era su culpa. Siempre supo que ella nunca vería su versión de la historia, que lo alejaría en su ira. Charlie no estaba allí para ver lo que había pasado, lo que tuvo que sacrificar, y por eso no podía entender que él hiciera lo que tenía que hacer. Pero lo haría, con el tiempo. Su ira se pasaría, y ambos hablarían, y en el futuro, se reirían de esto, pues su vínculo seguía siendo tan amoroso como siempre. Sí, lo tenía todo bajo control. Solo necesitaba tiempo para prepararse para la guerra que se avecinaba. Tenía 3 días para organizarse, no lo que hubiera deseado, pero antes había tenido aún menos tiempo para prepararse. Podía arreglárselas. Sobre todo porque Lucifer sabía que no le sobrevendría ningún castigo severo. Al fin y al cabo, el cielo lo necesitaba para mantener el poco orden que había en el infierno. Nadie podía hacerlo como él, después de todo. Desde los Grigori hasta los Ars Goetia, e incluso los más poderosos señores supremos del infierno, ninguno tuvo el poder y la furia de la estrella de la mañana que doblegó todo el infierno a su voluntad. ¿Y los pecados? Un susurro insidioso habló en un rincón de su mente, haciendo que Lucifer frunciera el ceño. Se había olvidado de ellos. Lucifer pensó en todo lo que sabía sobre los pecados y los ignoró de inmediato. No eran un problema, y si alguno intentaba algo, podría eliminarlos fácilmente. Aunque Charlie podría enfadarse si descubriera que mató a uno o a todos. Lilith también, pero los abandonó a él y a su hija, así que al diablo con ella. Pero dados los sentimientos de su hija al respecto, estaría dispuesto a encarcelarlos. Era más compasión de la que merecían. Y, sinceramente, ¿cuánto esfuerzo podrían obligarlo a hacer esos bastardos? Lucifer se quitó esa porquería de la cabeza mientras llamaba de nuevo a Paimon para ver cómo iban las cosas. Serían 3 días largos, y tenía que ir a la embajada cuando se cumpliera el plazo, o podría haber consecuencias. Consecuencias que realmente no quería afrontar en ese momento. Leviatán está enojado. Hay muchas razones por las que está enojado. 1. Su padre ha muerto. 2. Belfegor babea sobre su alfombra. 3. Asmodeo usó sus cortinas de seda como papel de seda. 4. Belcebú apesta a alcohol. 5. Se calmarán todos.
Porque si no, Leviatán los echará a todos del palacio, dijo Belial, el único de sus 6 hermanos que no causaba estragos en su casa, con un suspiro. Belial era un hombre gigantesco, al menos comparado con los humanos modernos. Tenía cabello rubio y ojos violetas, igual que su madre. De hecho, su padre solía bromear diciendo que Belial parecía una versión masculina de Lilith. Vestía un costoso y lujoso traje blanco, y en su espalda lucía 2 alas moradas con puntas doradas. A Leviatán siempre le disgustaron las alas de Belial, pues eran la prueba viviente de que, entre los 7, solo él había logrado alcanzar el cielo. Belial había sido el único que siguió las palabras de Gabriel y emprendió el viaje que lo purificó de su mancha demoníaca, permitiendo que su alma pasara al cielo. Un hecho que llenó a Leviatán de envidia y vergüenza. Porque Leviatán sabía que si hubiera sido menos envidioso, entonces estaría en el cielo y no en el infierno. Oh, quiero que lo intente, se burló Satanás con una sonrisa burlona, mientras ponía sus pies sucios en el sofá de Leviatán. Eso es todo. Gritó Leviatán mientras el agua se acumulaba a su alrededor, lo que hizo que Satanás sonriera mientras las llamas comenzaban a aparecer en su piel. Basta, ustedes dos. Les gritó Belcebú, lo que provocó que Leviatán y Satanás la miraran con sorpresa. Ella nunca interfería en sus peleas. ¿Creen que a padre le hubiera gustado verlos pelear? Leviatán se detuvo antes de liberar el poder acumulado, y el agua regresó a las fuentes circundantes. Satanás hizo lo mismo, extinguiendo sus llamas. Ninguno de los dos se quería mucho, pero la mención de su padre bastó para calmarlos. Bueno, ya que todos están aquí, creo que podemos empezar. Dijo Mammon alegremente, todavía con su asqueroso y ridículo disfraz de payaso. La primera reunión oficial de los Shadim después de más tiempo del que contaba. ¿No pareces feliz de vernos, Mammon?, dijo Asmodeus mientras finalmente soltaba las cortinas y se sentaba en el sofá junto a Belial y Belpegor. Mira, no es mi culpa si no te molestaste en mencionar que tu pequeño diablillo era más que un simple ligue, Mammon negó con la cabeza, decepcionado. O sea, podría haberles enviado un regalo. ¿Nos habrías enviado una bomba o un robot asesino?, dijo Asmodeo enojado. Y probablemente te habría ayudado a deshacerte de esa pequeña molestia, considerando lo repugnante que eres por el amor, dijo Mammon con una sonrisa, haciendo que Asmodeus temblara de ira. Mammon, ¿por qué nos llamaste?, preguntó Belial, intentando controlar la situación. Considerando que era el único al que Leviatán y sus hermanos no les tenían antipatía, funcionó, pues los pecados de la lujuria y la avaricia se calmaron. Bueno, en pocas palabras, para hablar de lo que vamos a hacer, dijo Mammon con mucha más seriedad. Cualquier pacto que hubiera entre el cielo y el infierno ya está prácticamente muerto, gracias a... Ya sabes. Leviatán intentó con todas sus fuerzas ignorar el dolor en su corazón, al igual que los demás allí reunidos. Entonces, ahora que nuestras posiciones ya no importan, estoy pensando en la guerra, sonrió Mammon con malicia. Realmente no podemos hacer nada sin la aprobación del cielo, en caso de que lo hayas olvidado, dijo Belpegor con un bostezo mientras se concentraba en Mammon, tanto como podía de todos modos. No te preocupes por eso, hermana. ¿Verdad, Beli? Dijo Mammon, dirigiendo la mirada hacia Belial, al igual que todos los demás ocupantes de la habitación. El segundo mayor de los Shadim puso los ojos en blanco al oír su apodo. El cielo ha dicho que podemos vengarnos, pero solo después de que decidan qué hacer con Lucifer. Leviatán resopló, sin ninguna sorpresa. No lo van a matar, ¿verdad? No necesariamente, Belial frunció el ceño. Escuché arriba que la muerte sería demasiado benigna para él, pero pase lo que pase, después de que entre en la embajada y se reúna con el gran hombre, Lucifer ya no tendrá mucho poder en el infierno. En efecto. Lo cual trae sus propios problemas. Sin él, alguien más intentará tomar la corona. Podría ser la princesa, podrían ser los Grigori, podría ser uno de los señores supremos. Simplemente no lo sabemos, explicó Mammon. Por eso digo que debemos atacar primero después de su caída, y hacerlo rápido antes de que alguien más tome el poder. Un pequeño problema. ¿Quién se haría cargo del anillo del orgullo? No sé tú, pero yo no quiero más responsabilidades, dijo Belpegor mientras se estiraba. Apenas puedes gobernar tu propio anillo, le dijo Asmodeo. Belpegor solo parecía molesto. ¿Y? Construí un sistema médico desde cero, en el infierno. Merezco mi merecido descanso. Bueno, sí, pero no lo expandiste a los otros anillos, dijo Belcebú. No te voy a dar mis drogas, ¿por qué no? De todas formas. Gritó Mammon, poniendo fin a una discusión que podría haberse puesto fea enseguida y arruinado la mansión de Leviatán.
Ya lo he hablado, y en serio, ¿quién más que mi querido hermano mayor Belial podría gobernar el círculo del orgullo? Los halagos no te llevarán a ninguna parte, Mammon, respondió Belial con fastidio. ¿Por qué él? Preguntó Leviatán con curiosidad. Bueno, Satanás causaría aún más caos en el anillo del orgullo al incitar una guerra perpetua, comenzó a explicar Belial. No es mentira, afirmó Satanás sin siquiera parecer avergonzado. Belcebú comenzaría a matar a todos en el momento en que hablaran en contra de ella. Anda ya, arrasaría con unas cuantas ciudades, dijo Belcebú con pucheros. Y sería culpa suya. Mis fiestas son lo mejor que podrían vivir. Mammon simplemente esclavizaría a todos en sus fábricas, lo que conduciría a continuas rebeliones de los pecadores. Habrían servido para algo mucho más importante, dijo Mammon asintiendo. Me habrían llenado los bolsillos. Asmodeo sería un buen gobernante al menos para los nacidos del infierno. Se volverían más poderosos, mientras que los pecadores se debilitarían socialmente, lo que provocaría rebeliones en todo el círculo del orgullo. No es mi culpa que no puedan con todo mi ser, resopló Asmodeo. Además, volverían a probar esas pociones de amor, y no quiero lidiar con eso. Leviatán se convertiría en el enemigo público número 1 en la primera semana, mientras intentaba remodelar todo el círculo del orgullo a su gusto, violentamente. Claro que sí. Si voy a gobernar algo, lo haré agradable a la vista, admitió Leviatán, recordando cómo tuvo que hacer precisamente eso cuando le dieron el mando del anillo de la envidia. No había sido un proceso fácil. Belpegor ni siquiera intentaría imponer orden, dejando que todos los poderosos pecadores y nacidos del infierno hicieran lo que quisieran, porque sería demasiado perezosa para poner orden en el anillo del orgullo. ¡Qué sueño! Belpegor ni siquiera pareció enojado por las acusaciones, y ya volvió a dormirse, demostrando así el punto de su hermano mayor. Lo que me deja a mí, ya que soy el único que no provocaría el caos de inmediato, dijo Belial mientras recuperaba el aliento, más bien una cuestión mental, considerando que no necesitaba respirar, antes de continuar. El caos crea oportunidades, y por mucho que nos guste burlarnos de Lucifer, su orden ha visto el surgimiento de pecadores y nacidos del infierno más débiles que en el pasado, aunque sea principalmente por el tratado que se le impuso después de la guerra. Sí, ahora la siguiente parte de mi maravilloso plan. Vamos a necesitar ejércitos para defender el lugar, dijo Mammon mientras extraía un objeto que creaba un mapa sumamente detallado del anillo del orgullo. Dado que Lucifer pronto dejará de ser un problema, los únicos que podrían representar una amenaza son la princesa y el Ars Goetia, o mejor dicho, Paimon, ya que ambos podrían crear ejércitos con mucha facilidad y obstaculizar los esfuerzos de Belial por imponer el orden en el anillo del orgullo. No tendremos que preocuparnos demasiado por muchos Ars Goetia. Muchos de sus herederos residen en mis dominios, dijo Leviatán. ¿Acaso no fue una sorpresa recibir un informe que decía que muchos de los Goetia de mayor rango querían que sus herederos se establecieran en su anillo? Incluso pagaron las viviendas más caras que había construido en sus dominios. Como si eso detuviera a Paimon, resopló Belcebú. ¿A esa criatura no le importan sus propios hijos? ¿Por qué iba a importarle los hijos de los demás? Aún así, otros se preocupan por sus hijos, respondió Satanás. De todos ellos, él lo sabría, después de todo, había matado a muchos Ars Goetia usando a sus hijos como cebo. Pero estoy de acuerdo con B. Eso no le impedirá reunir un ejército de sus compañeros Goetia. ¿Y qué hay de la princesa? Preguntó Belial. ¿Qué posibilidades tiene de reunir un ejército? Antes no diría mucho, pero ahora... Es igual de peligrosa que Paimon, respondió Leviatán. Antes, la consideraba una molestia, viviendo una vida de lujo desde su nacimiento, mientras que Leviatán y su familia luchaban con uñas y dientes por un momento de paz. Pero ahora, tras ver la masacre que había infligido al ejército de los exorcistas, Leviatán reconsideró su nivel de amenaza. Tal como están las cosas, Leviatán no tendría que escatimar nada para matarla cuando llegaran a las manos, y lo harán. La princesa jamás permitiría que Belial tomara el control del anillo del orgullo. ¿Y qué si era su media hermana? Nunca se habían conocido, y considerando quién la había criado, Leviatán estaba casi seguro de que su personalidad pública no era la verdadera. Y considerando que había perdido a su padre por su culpa, estaba completamente seguro de ello. Sí, tiene un ejército de caníbales armados con acero angélico, dijo Belzebub frunciendo el ceño. Eso no nos serviría de nada, considerando que podríamos destruirlos a todos a distancia, pero quien quiera que traigamos no tendrá tanta suerte. Debemos atacar al proveedor. Eso facilitaría las cosas para nuestras fuerzas, propuso Satanás, usando la cabeza en lugar de los músculos. Pero tenía razón. ¿Sabemos quién es?
Preguntó Leviatán. Como alguien que controlaba los medios del infierno, sería fácil encontrar al que le dio armas angelicales a la princesa del infierno. De verdad, es desconcertante cuánto revelan. Claro que sí. Se llama Carmilla Carmine, una overlord y una traficante de armas excepcional. Si no la despreciara tanto, me habría encantado hacer tratos con ella, respondió Mammon con una expresión de felicidad y enojo a la vez. Probablemente los obtuvo gracias a la idea de padre de dejar cadáveres empalados en estacas, Leviatán negó con la cabeza. Según su padre, había sido para sembrar el miedo, y si bien eso funcionó, le permitió al llamado Señor Supremo obtener un arsenal de armas hechas de acero angelical. En fin, debemos matarla e interrumpir sus operaciones antes de intervenir. Sí, debemos hacerlo, pero no creo que Paimon nos lo permita. Belial frunció el ceño, como si reviviera recuerdos lejanos. Ese viejo búho es de lo más astuto. Seguramente ya se ha movilizado para protegerla en este preciso instante. Lo que significa que tendremos que lidiar con demonios que empuñan armas de acero angelical, dijo Satanás con una sonrisa a pesar de sus palabras, lo cual no sorprende considerando lo mucho que disfrutaba el combate. Al menos será divertido. Les garantizo que mis legiones se adentrarán en el círculo del orgullo. Y los míos también, dijo Belcebú a continuación. De todas formas, no tienen nada mejor que hacer. No te preocupes, mi ejército está listo para moverse a mis órdenes. Solo necesito presionar un botón y marcharán. Mammon sonrió, y Leviatán recordó los ejércitos de golems que Mammon empleó en el mundo antiguo. Si sus ejércitos modernos se parecían en algo a ellos, entonces tendrían poco que temer. Asmodeo y Belpegor también mostraron su apoyo, al igual que Leviatán. El único que no prometió ejércitos para el conflicto inminente fue Belial, lo cual tenía sentido considerando que no tenía uno. Después de todo, sus deberes en la tierra no requerían que tuviera un ejército para cumplirlos. Leviatán convocó una costosa botella de vino junto a 7 copas de cristal, y con un movimiento fluido, las llenó, tomó una para sí y dio las otras a sus hermanos. ¿Compartir? No me lo esperaba, hermano, dijo Satanás mientras olfateaba el vino. Al menos podrías haber servido whisky. Si no lo quieres, no lo bebas, resopló Leviatán a su bruto hermano. Además, solo he hecho esto para conmemorar este encuentro. Ah, ¿nos extrañaste?, dijo Belzebub con un tono que le resultó molesto. Extrañaba la paz que tenía antes de que llegaras, sí, se burló Leviatán antes de entristecerse al pensar en algo. Y supongo que también para conmemorar a mi padre. No sé dónde está ahora, pero espero que sea un lugar más bonito que este. Todas las miradas reflejaban tristeza y respeto. Su padre habría estado en su derecho de abandonarlos en la naturaleza para que los mataran o matarlos él mismo, pero no, los llevó a su casa para criarlos como si fueran suyos. Leviatán aún recuerda aquellos días, especialmente cómo Eva había sido tan cariñosa con él y sus hermanos, a pesar de no haberlo sido. Eva era lo más parecido a una madre que tenía, pero incluso ahora no puede referirse a ella como madre, no después de irse como lo hizo. Por padre, dijo Leviatán mientras levantaba su copa. Por el padre, dijeron los Shadim mientras también levantaban sus copas, antes de beber con Leviatán siguiendo su ejemplo. Y al beber el vino, Leviatán olvidó la situación por un momento. El vino lo hizo olvidar, pero una vez más fue solo temporal. Tendría que lidiar con la tragedia de la muerte de su padre. Pero, solo por ese instante, se permitió olvidarlo y simplemente vivir el momento. Ah, sí. Después de que terminemos, ¿pueden venir a mi boda?, dijo Belzebub después de terminar su bebida, lo que hizo que Leviatán escupiera la suya en estado de shock. ¿Qué? Charlie está cansada. Han pasado 3 días desde su conversación con el hombre al que una vez llamó padre, y desde entonces ha sido una montaña rusa de dolor y confusión. Creció pensando que sus padres eran héroes, personas que hicieron todo lo posible contra las circunstancias que se les presentaban, pero la verdad era que eran exactamente los impostores que los humanos solían pintar. ¿Qué justificación tenían para invadir la Tierra? Según su padre, Lucifer, lo habían hecho porque creían que sería bueno. Mataron a quién sabe cuántas personas porque se creían superiores a quienes vivían y morían en un mundo que les pertenecía por derecho. No es de extrañar que Adán odiara tanto a su padre. Sus padres lo habían arruinado todo. Ahora estaba segura de que si la historia del infierno no era una mentira, entonces estaba muy sesgada a favor de sus padres, al presentar a Adán y al cielo como villanos, algo que se sentía tonta por no haber comprendido. Después de todo, todas esas historias inventadas por humanos sobre lo monstruosos que eran sus padres debían de haber salido de algún lugar en lugar de ser mentiras, como ella creía. Mentiras, mentiras, mentiras.
Le habían inculcado mentiras desde que nació y nunca se dio cuenta porque sus padres nunca le permitieron ver la verdad. Sabían que si lo hacía, nunca volvería a verlos de la misma manera. Y eso llevó a lo más gracioso de toda esta situación. En lugar de afrontar los problemas que ellos mismos crearon, sus padres los ocultaron y luego fingieron que nunca existieron. Sus medio hermanos, las revueltas pasadas y quién sabe qué más. Sus padres le ocultaron todo eso solo para que pudieran aparecer como los héroes que ella creía que eran. A Charlie eso le resultaba extremadamente irritante, pero ahora entiende por qué su propio padre nunca se molestó en ayudarla en su objetivo de redimir a los pecadores. Si lo hiciera, tendría que admitir que había cometido un error. Como es el pecado del orgullo, Lucifer preferiría morir antes que admitirlo. Charlie, la llamó una voz familiar y cálida, sacándola de sus pensamientos. Miró a su lado y vio a Baggie, la única persona que aún no la había decepcionado tanto como sus padres. ¿Estás bien? Claro que no, pero no puede decir eso, ¿verdad? Así que sonríe y dice que sí, y Baggie le cree, o al menos parece creerle. Charlie esperaba que luchara, que hablara con ella, que la ayudara a desahogarse, pero la mujer que amaba no lo hizo. Baggie no tenía ningún problema en no hablar de lo que había pasado entre Charlie y Lucifer porque no quería molestarla. Eso fue más decepcionante de lo que esperaba. ¿De verdad Baggie cree que es tan frágil como para romperse así como así? E incluso si lo creyera, confiaba en que Baggie recompondría los daños y los recompondría para que Charlie pudiera volver a vivir feliz, pero en cambio, su amante decidió ignorar sus problemas por miedo a perderla. ¡Qué patético! ¡Qué inútil! Debiste haberme ayudado, no haber ignorado mis problemas y haber esperado lo mejor. Charlie desterró esos pensamientos de su cabeza mientras miraba hacia la embajada, donde todo había comenzado hacía tanto tiempo. Comparado con los eventos del presente, lo que había sucedido en la embajada en el pasado parecía tan simple. Incluso Adam no parecía tan molesto comparado con lo que tenía que afrontar ahora. Lucifer estaba al frente, mirando la embajada con el ceño fruncido. Solo estaban él, Charlie y Baggie. No había nadie más presente, frente al lugar que decidió el destino del infierno hacía tanto tiempo. Charlie no pudo evitar pensar en los demás que había dejado atrás. Ángel Dust aparentemente había decidido que iba a morir en la próxima guerra entre el cielo y el infierno y por eso retrocedió lo más que pudo porque, según él, ya no necesitaba molestarse más con la redención, algo en lo que en realidad nunca creyó. Pero le agradeció por permitirle quedarse en su casa y darle comida y agua gratis. Usk estaba realmente feliz de morir, diciendo que ya era hora de descansar después de lidiar con tantas tonterías. ¿Un pecador queriendo morir a manos de ángeles? ¿Quién habría pensado en algo así? Charlie, desde luego, no. Alastor desapareció por completo tras pedirle a Lucifer que lo sanara de la herida que Adam le había infligido, lo cual hizo porque Charlie lo convenció. Que la abandonara tan fácilmente la hirió. Ella había pensado que el demonio de la radio estaba empezando a cambiar, pero se le demostró una vez más que estaba equivocada. Aún así, mantuvo el trato. Claro que lo haría. Alastor jamás desaprovecharía una oportunidad así. Nifty no cambió, seguía siendo la asesina psicótica y demente de siempre. No importaba que Alastor también la hubiera abandonado. Cuando le preguntó al respecto, Nifty dijo que no estaba preocupada y que ya había pasado. Alastor vendría a buscarla pronto para limpiar. Lo cual probablemente implicaría mucha sangre, dada su habilidad limpiando manchas de sangre. Cherry Bomb era la única que Charlie creía que intentaba ser mejor, inspirada por el sacrificio de Sir Pentious, hasta que vio cómo acumulaba bombas. Según ella, quería dar un último gran estallido antes de morir ante los ángeles. Cuando Charlie, furioso, le preguntó por los demás pecadores que morirían en dicha explosión, se burló y dijo que en realidad nunca le habían importado. Todos, sin excepción, optaron por retroceder o simplemente no cambiaron ante su fin. En lugar de ver cómo sus acciones solo les causaban dolor a ellos mismos y a los demás, ignoraron por completo las lecciones que ella intentó impartirles. Patéticos. Inútiles. Debiluchos. Con razón están en el infierno. Un gran resplandor la sacó de sus pensamientos. Supuso que esa era la señal para entrar. Pero Charlie esperó a que Lucifer empezara a caminar. Aunque le repugnara, seguía siendo el ser más poderoso del infierno y la única forma de que ella y Baggie sobrevivieran a cualquier enfrentamiento entre ellos y los arcángeles del cielo. Charlie esperaba que pudieran salir con vida de esto.
Deseaba profundamente que la misma ira y el odio de Adam, emociones que le parecían perfectamente excusables, considerando que los dos a quienes una vez llamó padres definitivamente le habían arruinado la vida, no estuvieran presentes en ellos. Pero teniendo en cuenta cómo fue su último encuentro, su esperanza de entrar y salir pacíficamente no era alta. Después de todo, la esperanza es el primer camino que uno toma en el camino hacia la decepción. Las grandes puertas doradas de la embajada se abrieron y los tres entraron, sin prisas, como había dicho Lucifer antes de llegar. Debemos demostrar que aún somos fuertes, había dicho, algo que a Charlie le pareció ridículo. Pero, claro, Lucifer es el pecado del orgullo. Preferiría morir antes que admitir que había hecho algo malo, como ella estaba descubriendo rápidamente. ¿Cómo fue tan ingenua? ¿Por qué nunca miró más allá? Claro, ese librito era una mentira. Era algo para contarle a un niño, y la realidad nunca es como un libro infantil. El camino hacia la mesa de reuniones era tal como lo recordaba de hacía tanto tiempo, una época en la que la vida era más sencilla, cuando ella todavía era la misma niña ingenua que pensaba que el mundo no era sombrío, que todavía creía en las mentiras pronunciadas por dos seres odiados por el resto del universo, no porque fueran soñadores incomprendidos, sino porque eran monstruos escondidos detrás de sonrisas. Al llegar a la puerta que conducía a la sala de reuniones, Lucifer se dio la vuelta y dijo: Charlie, digan lo que digan, no les grites, ¿entiendes? Sí, respondió Charlie. Lucifer asintió, complacido de que lo hubiera escuchado, antes de mirar a Baggy y añadir que intentaría distraerla. Como ángel caído y, sobre todo, ex-exorcista, el cielo no toleraría su existencia, por lo que debía esconderse tras Charlie y él mismo, sin decir ni una palabra. Entraron y encontraron a 12 seres de luz esperándolos. 10 de ellos eran ángeles, cada uno con 6 alas en la espalda. A algunos, como Sarai Emily, los reconoció, esta última se negó a mirarla a los ojos, pero a otros no. Todos menos uno estaban de pie en los bordes de la mesa que la rodeaba. El que no los reconoció estaba sentado en el suelo con una pluma y un pergamino. Las otras dos estaban sentadas a la mesa. Una de ellas era, sin duda, su madre, y su presencia confirmaba las palabras de Michael. Había abandonado a su familia y su reino. Una parte de Charlie, aún aferrada a la imagen de sus padres, se sintió herida, pero la mayor parte de ella no se sorprendió por esta revelación. Pero la siguiente figura, era. ¿Qué es eso?, pensó Charlie, mientras un miedo como nunca antes había sentido se apoderaba de su mente. Observó fijamente al ser frente a ella, sentado en la misma silla donde Adam se había sentado cuando lo conoció en el pasado. El ser era blanco y brillaba con una luz que eclipsaba a todos los ángeles presentes. No tenía rostro, solo una boca que sonreía de una forma que a Charlie le recordó a Adán. 4 ojos flotantes rodeaban su cabeza. Vestía un traje blanco mezclado con oro, una túnica que mostraba galaxias bajo ella y un sombrero de copa que a Charlie le recordó al que usaba Lucifer. Hola, dijo el ser, sorprendiendo a Charlie con una voz que recordaba mucho a la de Adam, aunque con un tono ligeramente diferente. Casi esperaba que tu orgullo te impidiera venir. Espera, pensó Charlie, mientras el terror se apoderaba de su cuerpo, mente y alma. ¿Quién es? Hola padre, dijo Lucifer apretando los dientes, sorprendiendo a Charlie por tercera vez. Padre. Entonces eso significa tú eres, balbuceó Charlie, y la revelación echó por tierra todo lo que creía saber. ¿Dios? Sí, hija, soy Dios. Tus padres te dijeron que no existía, ¿verdad? Su abuelo habló, interrumpiéndola mientras su mirada se dirigía a sus padres antes de volver a centrarse en ella. No me sorprende, considerando cómo pintaron a Adán con esta cosita. Dios sostenía un libro. Charlie no supo cuándo lo había tomado. Fue como si simplemente hubiera aparecido en su mano. Reconoció el libro. Era el que sus padres le habían leído desde niña. La historia del infierno. Sinceramente, me desconcierta lo mucho que se esforzaron por hacerse pasar por héroes. No mencionaron todas las atrocidades que cometieron a lo largo de 10.000 años, dijo Dios, con un tono entre divertido y enfadado. Les contaron mentiras a sus propias hijas, se presentaron como víctimas y héroes incomprendidos, cuando en realidad no son más que lobos con piel de oveja. Pero eso es exactamente lo que soy. Le gritó Lucifer a Dios, algo que Charlie habría considerado una auténtica tontería incluso antes de decidir que ya no merecía ser su padre. Me echaste a la mierda por un solo error. Dios levantó la mano, y solo entonces Charlie notó que casi todos los ángeles presentes habían desenvainado sus armas. Tu incapacidad para admitir tus errores me sigue impresionando,
Pero bien, repasemos tus errores, ¿de acuerdo? Porque son muchísimos, empezando por Lilith. ¿Qué? Exclamó la mujer a la que Charlie una vez llamó madre, ahora una desconocida, conmocionada antes de que su expresión se tornara furiosa. No soy uno de sus errores. Sí, lo eres, pero de otra manera. Dime, Lilith, ¿sabías que antes de que empezara a susurrarte al oído, él intentó seducir a Adán para que se alejara de ti? Preguntó Dios, sorprendiéndola no solo a ella, sino también a Charlie. ¿Qué hizo su padre? ¿Qué hizo? Gritó su madre, mirando fijamente a Lucifer, quien parecía más molesto que avergonzado por sus acciones. Sí, lo hizo. Pero Adán lo rechazó porque te amaba, Lilith, dijo Dios con tristeza. Él le ofreció las estrellas, pero a Adán no le importó. Para él, tú eras la única a quien amaba. Su madre estaba atónita, al igual que Charlie. Ante el jadeo que oyó a sus espaldas, Bagugie también, que había permanecido en silencio hasta entonces. Pero antes de que nadie pudiera hablar, Lucifer abrió la boca. Ah, sí, y mira cómo terminó eso, se burló Lucifer. Ella lo dejó. Claramente no le hacía ningún bien. Cállate la boca. Le gruñó Lilith a Lucifer, pero antes de que pudiera soltar una diatriba furiosa, Dios habló una vez más. Tras ser rechazado por Adán, decidió que si no podía tenerlo, Adán no podría tener a nadie, dijo Dios con una sonrisa triste. Todas esas historias de que el Edén no era más que una jaula, de cómo los ángeles y yo intentábamos controlar y encadenar tu verdadero potencial, todo eran mentiras inventadas por él para vengarse de Adán. Si Charlie no había pensado mal del hombre al que una vez llamó padre, ahora sí que lo hacía. Porque eso no era amor, era una obsesión. Lucifer había hecho un berrinche porque no podía tener a Adán y, por eso, decidió arruinar el matrimonio de Adán y Lilith. Aunque la ira que sentía hacia la mujer a la que una vez llamó madre persistía en su corazón, no podía evitar sentir pena por ella. Lilith había sido manipulada por Lucifer desde el principio. En un mundo más brillante y puro, esto jamás habría sucedido, pero ellos no estaban presentes en un mundo tan hermoso. ¿Qué? Preguntó Lilith, completamente confundida, antes de volver la mirada hacia Lucifer, una mirada que rápidamente se volvía odiosa. Lucifer, ¿es cierto? ¿Y qué si es verdad? Lucifer respondió con una pregunta propia, una respuesta que fue más que suficiente confirmación tanto para Charlie como para Lilith. La piel de Lilith se oscureció, adquiriendo un morado intenso a medida que sus cuernos se agrandaban y unas garras malignas reemplazaban sus delicados dedos. Dos alas de murciélago emergieron de su espalda, y sus dientes se transformaron en colmillos. Completada su transformación, se abalanzó sobre Lucifer, gritando: ¡Hijo de puta! Me arruinaste la vida. Lucifer esquivó rápidamente su primer ataque, pero no pudo evitar el segundo, un rayo de oscuridad que lo lanzó hacia arriba. Ruina. Te di un reino y te convertí en uno de los seres más poderosos de la creación, maldita ingrata. Váyate a la mierda. Gritó Lilith mientras lo atacaba con unas garras que Charlie creía capaces de cortar fácilmente a todo tipo de demonios. Mi vida era perfecta antes de que llegaras. Era la reina de un paraíso, no de esta cosa retorcida y fea que llamas reino. Gobernaba con todo el poder que me fue otorgado por ser la más bella de todas, la esposa de Adán. Entonces, ¿por qué tiraste eso? Gritó Lucifer mientras esquivaba un garrazo y asestaba un puño llameante que alejó a Lilith de él, dándole espacio para respirar. Por tu culpa. Porque me manipulaste. Porque Adán me eligió a mí antes que a ti. Gritó Lilith y luego le sonrió a Lucifer. Aunque esto último no debería sorprenderte. Nunca podrías ser tan bueno para él como yo, sobre todo en la cama. Si Lucifer estaba enojado antes, ahora estaba completamente furioso. Maldito seas. Basta, dijo Dios mientras una fuerza invisible retenía y derribaba a los padres de Charlie. Lilith, piensen primero en su hija antes de pelear así, ¿quieren? Sus padres miraron a Charlie y al menos tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Sin embargo, Charlie descubrió que le importaba un comino. Estaba demasiado concentrada en otra cosa, en las diversas cosas que sus padres habían hecho a inocentes. Nunca antes se habría enterado de esas cosas, pero ahora sí. Disculpe, señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Preguntó Charlie a Dios de la manera más formal posible. Después de todo, no había motivo para enfadar a Dios, sobre todo porque estaba hablando con el mismísimo jefe del universo. Puedes, y por favor, llamarme abuelo, le respondió Dios con una sonrisa que la tranquilizó. Charlie todavía le tenía miedo, pero ahora era un miedo más controlado, aunque seguía siendo sano. ¿Podrías mostrarme todo lo que hicieron?
Le preguntó Charlie a su abuelo, ignorando los gritos de los dos a quienes una vez llamó padre y madre, rogándole que lo reconsiderara, que aún viviera en un mundo de mentiras. Silencio, ordenó Dios, y con una sola palabra, silenció las bocas mentirosas de Lucifer y Lilith. Luego miró a Charlie, con toda su atención puesta en ella. No te gustará lo que verás, hija. Lo sé, admitió Charlie. Sin duda, se horrorizaría con lo que vería. Pero quiero saber la verdad, toda la verdad. Por favor. Charlie no necesitaba mirar a Lucifer y Lilith para saber que intentaban detenerla desesperadamente, pero el poder del Todopoderoso se lo impedía. Una vez más, le daba igual lo que pensaran de la situación. Solo quería saber la verdad por una vez en su vida. La mirada de Dios sobre ella era triste, como si viera lo que sucedería y se entristeciera por el resultado. Dada su omnisciencia, esta era probablemente la causa de esa mirada. Entonces habló. Muy bien, da testimonio de sus pecados. El mundo de Charlie fue consumido por un destello de luz, y de él surgieron imágenes e información sobre los crímenes de Lucifer y Lilith. Charlie lo vio todo. Cada muerte que causaron, el caos que propagaron, la miseria que trajeron a todos y a todo a su alrededor, y sintió asco por todo lo que vio. Al regresar a la embajada, lo primero que hizo Charlie fue vomitar en el suelo. Lo segundo que hizo fue gritar.